incidental. Y miren, por eso les digo, esta es la página negra del Tribunal Constitucional. En el 2010, todas las sentencias están en el texto que les he mandado. Viene el 2010 y el Tribunal Constitucional primero en una acción de libertad empieza a desarrollar y dice, no, bueno, el incidente por actividad procesal defectuosa invoca la favorabilidad y dice, no, pero es que hay que garantizar la doble instancia y vía jurisprudencial, la apelación del incidente no está en el Código de Procedimiento Penal, emerge de la interpretación de quién, del Tribunal Constitucional. Y entonces dice el tribunal, no, es que hay que garantizar a las partes la doble instancia y por lo tanto, sí contra un incidente por actividad procesal defectuosa, sí opera la apelación incidental. Pero aquí viene la lógica perversa por no aplicar, primero antes de ver todo este tema, por no aplicar los criterios rectores de jurisprudencia. Cuando un tribunal constitucional va a cambiar su jurisprudencia, por más que diga que el cambio es favorable, si ese cambio favorable va a perjudicar, existe una técnica que ya está reconocida, tenemos una sentencia preciosa, la 32/2012, que se llama la técnica del overruling, es decir, de la aplicación prospectiva del precedente en vigor. Es decir, ese cambio de jurisprudencia no puede afectar ni a ese caso ni a casos que están en trámite. Tiene que aplicarse para casos futuros, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Miren esta barbarie jurídica. Les decía que hacemos un análisis del tribunal de los 10 años, el tribunal que empieza con el 98 y que deja de funcionar el 2008. Cuando deja de funcionar el tribunal de 2008, se activan muchas acciones de libertad en las cuales se introduce denuncias sobre vulneración al debido proceso a través de esta herramienta que era el incidente por actividad procesal defectuosa, ¿verdad? Pero el código no decía que se podía apelar, más bien no establecía la posibilidad de apelación. Entonces, contra este incidente, que además a mí me parece que esa es la vía correcta, contra este incidente por actividad defectuosa, si había directa causalidad, se activaba la acción de libertad y si no había una directa causalidad, se aplicaba el amparo constitucional. Entonces, miren todas las causas que deja de funcionar el Tribunal Constitucional todo el 2008 y todo el 2009 y nuevamente empieza a funcionar desde el 2010. Entonces, miren todas las causas que estaban pendientes de resolución ante el Tribunal Constitucional. ¿Y saben qué hace? Es que esta es una barbarie jurídica. ¿Qué hace el tribunal? Dice, cambio de línea jurisprudencial por la favorabilidad. El incidente debe ser apelado y aplica ese cambio desde el caso concreto que analizó. O sea, el accionante no tenía una bolita de cristal para imaginarse que el Tribunal Constitucional iba a cambiar la línea y todos los casos que estaban en revisión tampoco. ¿Y saben qué ha hecho el tribunal? Es que esto es algo terrible que nunca ha salido a la historia del debate constitucional. Todos esos casos bajo ese cambio de línea del incidente y de su apelación y de esta famosa autorrestricción, ¿saben qué ha pasado? Les han denegado sin ingresar al análisis de fondo, aplicando la autorrestricción de la subsidiariedad excepcional. Barbaridad, ¿no? O sea, un tribunal, no les estoy mintiendo, este es un tema de tesis precioso, para que vean cómo el Tribunal Constitucional, el máximo garante, no es tan máximo garante, y su fundamento, la favorabilidad, a título de favorabilidad, ha dejado en absoluto estado de indefensión, no uno, miles de casos
casos en el periodo del Tribunal Constitucional de Transición, miles de casos denegados por subsidiariedad excepcional. Vean por qué cuestionamos este tema, o sea, ¿de qué nos sirve que la acción de libertad, principio de informalismo, además que esta autorrestricción no está en la Constitución, ni estaba en la anterior Constitución, emerge de una interpretación jurisprudencial que no sé hasta qué punto sea realmente coherente con el bloque? Para mí, el criterio más favorable en este tema es que contra el incidente por actividad procesal defectuosa, si se deniega, si se ha denegado, entonces en ese caso directo tiene que venir el control tutelar, porque hay más bien una mayor dilación de justicia, apelar, etcétera. Entonces, ese era el sentido del Código de Procedimiento Penal, mutilado por una jurisprudencia que de ninguna manera responde al debido proceso sustantivo. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que esperemos que no vuelva a pasar. Por eso un tribunal constitucional tiene que tener técnica de jurisprudencial, porque no es solo decir cambio de jurisprudencia, no es solo decir favorable y después miren todo lo que ha pasado. Estamos hablando en materia penal de personas, de la libertad que se equipara a la vida. Hay personas que fallecen esperando una resolución judicial. Entonces, claro, no podemos seguir así, o sea, hay que cuestionar profundamente y esto es lo que pasó. Entonces, este es el criterio. Pero ahora, en el caso que nos preguntaba la doctorita, o sea, del relato, usted activa el incidente por actividad procesal defectuosa. No le dan curso, le rechazan o no le dan curso, no resuelve. No resuelve el incidente hasta ahora. Entonces tiene una herramienta, doctorita. Miren cómo, por eso es importante ver la tipología. En la reparadora, lo que cuestionamos es la decisión que implique vulneración al debido proceso. Pero, como vamos a ver enseguida, en la tipología hay una tipología que está en la 44-2010, esa es la que marca la línea, que se llama la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que enseguida la vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho? La celeridad procesal en procesos en los cuales esté vinculada además la libertad. Es decir, en la no resolución de un incidente que pueda poner en peligro la vida afecta a la celeridad procesal. Vean que el objeto es distinto, no le pueden decir identidad de objetos, sujetos y causa, porque en la una del relato que nos cuenta, entiendo que ha planteado usted una acción de libertad reparadora, ¿no es cierto? Que tiene una tipología. En cambio, si plantea ahora, es expeditador. Doctorita, la escuchamos. Yo he interpuesto una acción de libertad innovativa por más de 14 horas de arresto ilegal. Y el incidente no se lleva a cabo porque la fiscal accionada no comparece a la audiencia. ¿Ya? Entonces, primero planteé el incidente, como no se llevaba a cabo la audiencia, interpuse la acción de libertad innovativa y me delegó la tutela por la subsidiariedad. Bien, primero en la innovativa, como vamos a ver enseguida, ya hemos visto, ¿se acuerda la anterior clase? Ahorita vamos a ver en la tipología, no es reparadora, sino que es una acción autónoma a efecto, pero ¿cuál es la finalidad? La reparación de daño, ¿no? Entonces, no se aplica la subsidiariedad. Ahora, si usted está discutiendo un incidente, en este mismo caso, que está pendiente de resolución, está pendiente de resolución. No hay actividad procesal, ¿verdad? Pues puede activar una traslativa o de pronto despacho. ¿Para qué? Para que en el proceso obtenga usted, ¿qué cosa? Obtenga la resolución en el marco de lo que usted ha fundamentado. Y aquí está toda esta tipología, tiene que basarse, doctorita, en la sentencia 44-2010-R y en la 1156-2013, donde está la expeditiva o de pronto despacho, que, como les decía, el objeto no es cuestionar la decisión misma, es la
celeridad procesal vinculada en este caso, tiene que vincular al derecho a la libertad. ¿Sí? Perfecto, excelente. Entonces sigamos con la acción de libertad. Gracias, mi doctora. No, a usted, doctorita querida. Seguimos con la acción de libertad reparadora. Entonces, cuando la reparadora, ¿qué va a proteger? El debido proceso. Para proteger el debido proceso, ¿qué requisitos se exigen? 2, subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Antes de ir a la acción de libertad, tienen que agotar todos los mecanismos internos. Si han activado el incidente por actividad procesal defectuosa denunciando temas de debido proceso, ya saben ahora que no tienen que seguir el tenor literal del Código de Procedimiento Penal, sino que la línea jurisprudencial, después de la barbarie que ha cometido el tribunal, que ya les he contado, pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que activar la apelación incidental y contra la resolución de los vocales, entonces ahí sí, contra la resolución de los vocales, recién activan la acción de libertad. Pero para la reparadora hay un segundo requisito, la directa causalidad. El acto u omisión denunciados como lesivos deben ser la causa directa para la libertad. Por eso es que, por ejemplo, los incidentes que resuelvan excepciones, los de extinción por duración máxima del proceso, agotada la vía, reitero, no planteen acción de libertad. ¿Qué vía tienen que activar? Amparo constitucional por esta irrazonable autorrestricción. Pero debo decirles también, como estamos en un ámbito académico, debo decirles también que la acción de libertad, todo este tema de la acción de libertad, pues ha tenido la reparadora, ha tenido un estándar jurisprudencial más alto, justamente en una sentencia que se las voy a poner, y todas estas sentencias, todo este análisis está en el texto que les he mandado de estándares internacionales. ¿Lo tienen, verdad, el texto? Sí, doctorita, ¿lo tienen todo el material? ¿Lo tienen el texto de estándares jurisprudenciales? Sí, entiendo que sí, porque si no ahorita les mando al chat. Bueno, entiendo que sí lo tienen. Bueno, igual, en todo caso, si alguien no lo tiene, me escribe en privado y le comparto al chat, no hay ningún problema. Entonces, esta línea de la acción de libertad reparadora para este tema de la directa causalidad tiene un estándar jurisprudencial más alto. Y aquí otra vez voy a volver a la doctrina del estándar jurisprudencial que con ustedes ya hemos visto, que está contenida en la sentencia 217 quebrado 2014. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la sentencia 217 quebrado 2014, que se las voy a poner a todos al chat, establece el estándar jurisprudencial más alto en esta autorrestricción. Bueno, antes de avanzar con esta autorrestricción, la doctorita Patricia nos dice que les mande. Voy a aprovechar el chat estos minutos y de una vez les voy a mandar los textos para que ustedes los tengan y para que vean que todo esto que estamos viendo lo tienen en todo lo que vamos a... Les voy a mandar primero un texto que es muy importante, que está actualizado con toda esta tipología que estamos viendo, que es la acción de libertad con enfoque de género. Este texto ya está en proceso de publicación. Yo creo que ya va a salir la publicación el próximo mes. Y luego tenemos este tema que enseguida les vamos a mandar. Aquí está. Aquí está. Aquí está
todo lo que estamos hablando, todas las sentencias, todo el análisis de las 5 acciones tutelares, todo el modelo constitucional, todo tienen en este texto, ¿sí? Bien, entonces, vamos con calma. Entonces, les decía que para la acción de libertad reparadora, para el tema del debido proceso sustantivo, cuando planteamos acción de libertad, cuando cumplimos estos 2 requisitos, la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, es decir, cuando agotamos todos los mecanismos intraprocesales, y el segundo supuesto, cuando hay una directa causalidad entre el acto denunciado como lesivo y el derecho a la libertad física o la libertad de locomoción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, reitero, ha tenido en esta segunda lógica de la directa causalidad, ha tenido un estándar jurisprudencial más alto, que es la interpretación que realmente es coherente al bloque y coherente a la naturaleza de la acción de libertad. Concretamente, la sentencia 217, quebrado 2014, que ahí se las pongo al chat. En esta sentencia, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional en esta sentencia ha establecido que se puede activar la acción de libertad para proteger el debido proceso, aun cuando el acto u omisión denunciados como lesivos sean la causa directa o indirecta de la privación de libertad. Esta sentencia abrió los horizontes desde la verdadera naturaleza de la acción de libertad. Por ejemplo, entonces, contra un auto supremo en materia penal no debería corresponder el amparo, sino más bien la acción de libertad con toda la lógica del informalismo. Peor aún cuando estamos hablando de privados de libertad, contra los incidentes, contra el tema de las solicitudes por prescripción, contra el tema de las extinciones del proceso por duración máxima, etcétera, ya no deberíamos ir al amparo, porque como vamos a ver en estas clases, el amparo tiene una fase de admisibilidad, tiene requisitos de forma, tiene causales de improcedencia arreglada, los 6 meses, es decir, tiene una lógica mucho más formal. En cambio, la acción de libertad tiene una lógica de informalismo. Por eso es que esta autorrestricción de la directa causalidad no está contenida en el artículo 125 de la Constitución boliviana. Solamente por eso hemos leído los 4 presupuestos: vida, libertad, procesamiento indebido, persecución ilegal. Pero en procesamiento indebido, que se refiere al debido proceso, en ningún momento señala el 125 este requisito de la directa causalidad, que fue un requisito establecido por la jurisprudencia. Sin embargo, y aquí por eso la crítica, cuando veíamos con ustedes derecho jurisprudencial, les decía que en materia de jurisprudencia rige el estándar más alto. Eso quiere decir que la sentencia 217-2014, en el caso concreto, es el estándar más alto. Es decir, que cualquier vulneración al debido proceso debiera tutelarse por la acción de libertad y no por el amparo constitucional. Sin embargo, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Aquí vean otra vez, es que hay que criticar al Tribunal Constitucional. Y viene una sentencia perversa, que es la sentencia 1604 de 2014, es decir, vean, el mismo año. ¿Y qué dice el tribunal? Obviamente, cambio de jurisprudencia, nuevamente establece que para que las reglas del debido proceso sean tuteladas a través de la acción de libertad, tiene que existir esa directa causalidad. Es decir, el acto denunciado como lesivo debe ser la causa directa. ¿Para qué?
para que se vulnere el derecho a la libertad. Por lo tanto, cuando no hay esta causalidad, se deberá tutelar a través del amparo constitucional. Esta sentencia que les estoy mencionando, la 1604-2014, jamás en técnica de precedente en vigor, jamás no llega a ser nunca precedente en vigor, sino es un entendimiento aislado. Pero ¿qué pasa? La mala práctica, ¿no? Todas las sentencias del Tribunal Constitucional siguen esta línea. O sea, a pesar de que tenemos un estándar más alto y de que la acción de libertad en un sentido coherente con el bloque de constitucionalidad debiera ser el medio idóneo para tutelar cualquier vulneración al debido proceso en materia penal, vinculada ya sea a medidas cautelares, vinculada a excepciones, vinculada contra un auto supremo, por ejemplo, porque estamos hablando de que esa decisión puede afectar el derecho a la vida, aunque no sea la causa directa. Sin embargo, nuevamente vean, todo el tribunal sigue una línea que no es precedente en vigor, pero si ustedes presentan, por ejemplo, contra un auto supremo la acción de libertad, ¿qué les va a pasar? Les van a decir que les van a denegar sin ingresar al análisis de fondo y les van a decir que la vía es el amparo. Y lo que debieran hacer en último caso, si aplican esta autorrestricción, por lo menos es utilizar la reconducción procesal, pero no, el formalismo al máximo, ¿no? Entonces, si bien jurisprudencialmente, como ya sabemos, cualquier vulneración al debido proceso debería ser tutelada a través de la acción de libertad, sin embargo, vean cómo la jurisprudencia que sigue no un estándar más alto, sino una línea que nunca llega a ser precedente en vigor y que sigue de manera uniforme, sigue sosteniendo que para activar la acción de libertad y en resguardo del debido proceso, debe existir este requisito, esta autorrestricción de la directa causalidad. Y entonces, en un balance de la acción de libertad, ¿para qué cuál es el medio idóneo de la acción de libertad? Solamente todo el tema de medidas cautelares que estén vinculadas directamente con el derecho a la libertad, porque cualquier otra vulneración al debido proceso en materia penal al amparo constitucional. Y eso es una carga desproporcionada, carece de sesgo del enfoque diferencial, más aún cuando, por ejemplo, estamos hablando de privadas y privados de libertad, que debe desarrollarse un análisis con enfoque diferencial. Entonces, vean cómo también la crítica al Tribunal Constitucional sigue latente un formalismo, un ritualismo extremo que hace que estos mecanismos realmente no sean lo suficientemente idóneos, ¿sí? Entonces, y hemos visto desde esta tipología el primer tipo, que es la acción de libertad reparadora, aunque no con los estándares más altos, pero lamentablemente esta es la visión y esperemos que algún día cambie desde el Tribunal Constitucional. La acción de libertad reparadora procede en dos casos para el resguardo del debido proceso, especialmente sustantivo. Primero, la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, salvo que estemos frente a un grupo de atención prioritaria o un absoluto estado de indefensión. Y el segundo requisito es la directa causalidad. El acto o la omisión denunciados como lesivos deben ser la causa directa de la vulneración a derechos fundamentales, ¿sí? Por eso viene toda esta lógica de la acción de libertad reparadora. Luego tenemos la acción de libertad preventiva. La acción de libertad preventiva tiene dos facetas. Primero, la faceta de lo que es la acción de libertad preventiva
propiamente tal, y una que es la acción de libertad preventiva en su faceta restringida, que enseguida les voy a contar. ¿Cuándo procede y qué presupuesto del 125 de la Constitución ingresa dentro de la tipología de la acción de libertad preventiva? Cualquier mandamiento de aprehensión, orden de captura, mandamiento de apremio, etcétera, que sea emitida sin sin que se cumplan los presupuestos procesales de la norma, ingresan a un concepto de persecución ilegal. Y la persecución ilegal tiene una tutela en la acción de libertad preventiva. ¿Qué únicos requisitos necesitan? Sí, ir ante el juez cautelar, pero si el juez cautelar no tutela de manera eficaz, aquí viene la línea de la sentencia 8/2010, entonces pueden activar de manera directa el amparo constitucional. Y frente a órdenes de captura, mandamientos de aprehensión, no tienen que activar el incidente por actividad procesal defectuosa, ni tienen que apelar, porque justamente se enmarca en este concepto de persecución ilegal. Y la persecución ilegal, pues, tiene una lógica que no tiene todo el ritualismo de la acción de libertad reparadora. Pero además, la acción de libertad preventiva, les decía, tiene otra faceta muy pintoresca y muy interesante, que es lo que se llama la acción de libertad preventiva en un carácter restringido, que es un mecanismo de tutela a través de la acción de libertad que se aplica a todo acto de persecución, de hostigamiento, de búsqueda, que no esté vinculado a un proceso penal, en el cual no existe un control jurisdiccional, pero que sí pueda afectar el derecho a la libertad, por ejemplo, de locomoción de las personas. Les voy a contar un caso precioso que llegó al Tribunal Constitucional justamente bajo esta faceta. Ustedes recordarán el tema de las entidades financieras. Bueno, hubo un boom en el tema de los microcréditos, ¿no? Entonces se daban microcréditos y para las entidades financieras acudir a los procesos ejecutivos a veces les era más costoso, etcétera. Entonces, ¿qué práctica empezaron a tener? Contrataban los cobradores, ¿no? Entonces, el deudor salía de su casa y tenía al cobrador a su lado. No le decía nada. O sea, él sabía que le estaba recordando que tenía que pagar su deuda, ¿no? Entonces, la persona caminaba, ¿no? Iba a la plaza y le acompañaba a su cobrador. No le decía nada, pero lo acompañaba. Este es un típico, o sea, está vinculado al proceso penal, no le hacía nada, no. Entonces, este es un típico caso de acción de libertad, pero ¿en qué faceta? En la faceta preventiva, y a partir de esta faceta no es necesario acudir ni al juez, nada, porque no hay un proceso penal. En esta faceta, frente a un acto de hostigamiento, de persecución, de búsqueda, sí opera la acción de libertad en su faceta preventiva. Querido doctor Carlos Alberto, lo escuchamos con mucho gusto. Doctora, ¿se me escucha? ¿Se puede escuchar bien? Perfectamente, querido doctor. Gracias, querida profesora. Le hago una consulta. En una acción de pronto despacho, una acción de libertad de pronto despacho, usted sabe que se señala audiencia para 24 horas y se notifica a la autoridad accionada. ¿Qué pasa cuando ya se señala la audiencia y en la audiencia, la de pronto despacho, los accionantes cambian de forma oral la tipología de esa acción de libertad, ya no se hace de pronto despacho y la plantean por innovativa? Toda vez que usted sabe que a veces la de pronto despacho es porque no remiten un expediente a tiempo, no remiten la apelación o no señalan audiencia. Entonces, cuando
se señala a la audiencia, a veces ya se cumple o hay una sustracción de la materia, otro criterio que tiene el Tribunal Constitucional, y en la audiencia cambia la tipología de pronto despacho a innovativa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Será que se puede hacer toda vez que la autoridad accionada ya brindó su informe solo por la tipología de traslativa y de pronto despacho y no así por el cambio hecha ya en audiencia oral? Pregunto yo, ¿no será que si porque, y gracias por su participación, porque eso nos da pie a seguir pensando, ¿no? Mi criterio. Se activa una acción de libertad expeditiva o de pronto despacho. Como vamos enseguida, vamos a llegar a esta tipología. ¿Cuál es el objeto de esta tipología? El objeto de esta tipología es la tutela de la celeridad procesal, ¿verdad? De la celeridad procesal justamente vinculada a la libertad. Entonces, se señala audiencia. Y en la audiencia la parte dice, no, o sea, no voy a cambiar de tipo porque ya ha habido, claro, a veces se enteran los jueces que ha habido la acción de libertad y ya ha habido resolución. Entonces cambia a innovativa y dice, claro, ya está la innovativa, es decir, ya está la resolución, pero igual ha habido vulneración a los derechos, ¿no es cierto? Entonces aquí viene el primer cambio. La primera pregunta que también la vamos a deconstruir, es decir, el que diga en audiencia pública la parte accionante o la autoridad demandada que ya ha habido resolución, primero no implica que se va a convalidar el tema de la celeridad procesal. El objeto de la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, ¿cuál es? El objeto de esta acción tutelar es que se ordene de manera inmediata que se cumpla con la resolución, ¿verdad? Pero en este caso ya se ha cumplido con la resolución, sí, pero ha habido también una causal sobreviviente porque ha existido la resolución, pero esa resolución va a convalidar la vulneración al derecho a la celeridad, o sea, vamos a utilizar sustracción de materia, cesación de los efectos, que es una causal para el amparo, como vamos a ver, pero nunca para la acción de libertad. Entonces, los hechos no estamos cambiando. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es justamente la reparación de daños, que es la finalidad de la innovativa, emerge de qué? De la falta de tiempo de la resolución, es decir, la vulneración a la celeridad. Y aunque ya haya existido la resolución, si es que se ha vulnerado la celeridad procesal, sí, desde mi opinión y bajo la aplicación del principio del pro accione, porque no estamos cambiando los hechos, no es que estamos agregando un hecho más, o sea, la reparación de daños está vinculada a ¿qué? A la falta de celeridad procesal que fue la denuncia inicial. Entonces, el decir que sí existió la resolución, pero que emerge, no puede quedar sin reparación integral de daños porque los hechos no cambian. Hay una directa relación entre la reparación de daños con ¿qué? Con la falta de celeridad. Entonces, en mi opinión, y si bien ya tenemos algunos casos que la verdad es que el tribunal no los ha desarrollado con una línea jurisprudencial que explique todos estos temas, pero en mi opinión no existe ninguna vulneración a la autoridad demandada, más aún, ni siquiera con el tema del cambio, o sea, porque aun cuando no cambie la accionante, el
juez lo puede hacer a partir del principio del iura nobis curia. ¿Por qué? Porque además la reparación, la doctrina de reparación integral de daños son estándares que deben ser aplicados de manera directa más allá de la formalidad, o sea, la finalidad de la tipología de la acción de libertad es una finalidad, y esto quiero resaltar, es una finalidad de pedagogía constitucional para identificar las autorrestricciones, pero a partir de los hechos, el juez puede darle esta figura, puede utilizar los efectos de oficio de otra tipología dependiendo de los hechos, y no solo porque lo cambie la parte, sino que el juez lo debe hacer de oficio, y de hecho hay muchos casos en que una tipología va a conllevar también otra. Por ejemplo, vamos a ver cómo en algunos casos la instructiva con el tema del derecho a la vida también puede estar combinada con la innovativa, es decir, no son tipologías estrictas, incompatibles, cerradas, no, sino más bien lo que se analiza aquí son los hechos, y los hechos, o sea, la dilación, la afectación a la celeridad no cambia. Entonces, querido doctor Carlos Alberto, desde mi criterio, plenamente procedente porque los hechos no cambian, y por lo tanto, sí, yo sí que concedería y además aplicaría la reparación integral de daños con todo el sustento del iura nobis curia, de que aquí no cambian los hechos, en audiencia se pueden ampliar, más aún en acción de libertad, salvo que cambien los hechos. Es decir, la reparación para la innovativa es la causa directa de la dilación. Otra cosa es que en audiencia diga, no, y también tengo un tema, por ejemplo, de extinción de la acción penal. Miren, ahí sí estamos con hechos distintos, no con una directa causalidad. Entonces, para mí sí es plenamente procedente conceder la tutela, establecer la reparación de daños y no volverle a mandar a otra acción solamente para la innovativa, porque también la vulneración de la celeridad procesal genera la reparación integral de daños. Miren, aunque se haya presentado, porque en acción de libertad no existe la autorrestricción y no puede aplicarse la causal. Este es otro tema que confunden el propio Tribunal Constitucional. Como por eso Profesora. es que en esta clase vamos a ver, y enseguida, querido doctor, les cedo la palabra, en esta clase vamos a ver la diferencia entre el amparo y la acción de libertad. En el amparo vamos a ver que la cesación de los efectos del acto denunciado como lesivo y la famosa línea de la sustracción del objeto o de la teoría del hecho superado, que son líneas contrarias al bloque de constitucionalidad, están vinculadas a causales de improcedencia arreglada para el amparo en fase de admisibilidad. La acción de libertad no tiene fase de admisibilidad porque rige el informalismo. Entonces, no podemos aplicar estas autorrestricciones de que ha cesado, y si ha habido celeridad, aunque se presente la resolución, pues opera la reparación de daños. Esto en criterio personal. Querido doctor, lo escucho con mucho gusto. Excelente. Me ha alumbrado bastante en el tema de lo que acaba de mencionar y la interpretación que da. Ahora, me preocupa un poquito en el tema de no conculcarle derecho a la autoridad accionada, en el sentido de que presenta la acción de libertad de traslativo o pronto despacho, se señala a la audiencia y se notifica a la autoridad para que presente su informe. Y se señala a la audiencia y presenta su informe. La autoridad accionada presenta su informe en atención a la demanda, a la acción, tutelar de pronto despacho, o sea, se presenta su informe. Cuando se da lectura al informe, se le cede la palabra al accionante, y es ahí, en ese interín, que el accionante ya no se ratifica en traslativa de pronto despacho y cambia su tipología a innovativa. Mi pregunta es, ¿no se podrá diferir esa audiencia, toda vez que al cambiar la tipología de innovativa, para notificar nuevamente a la autoridad accionada para que presente su informe por esta nueva tipología de innovativa, es decir, para darle ese derecho de igualdad a que la autoridad pueda descargarse porque tiene que presentar un informe? O sea, pregunto porque de repente
a veces los colegas jueces, ya he escuchado esos criterios que pasó con otro, de que le cambiaron la tipología y dijo, yo respondí por una acción que me demandaron y en audiencia cambiaron y no me dieron la opción de que yo pueda defender o presentar mi informe por esta nueva tipología. Me ha conculcado mi derecho, dice. Entonces, es un poco, si bien es cierto, tiene conexitud y concuerdo totalmente con lo que usted dice, pero ese punto solamente quisiera, doctora, que quizás nos pueda alumbrar con algún criterio jurisprudencial para poder también nosotros decir al colega, no se enoje colega, esto va unido, la tecnología de pronto despacho con la innovativa va unido, así que no se sienta aludido, digamos, ¿no? Eso quería comentarle, profesora, a ver si usted nos puede alumbrar un poco. Qué buena pregunta, querido doctor Carlos Alberto. Y yo le volvería a hacer otra pregunta. Bueno, primero, en mi criterio, no se debería suspender y porque hay una directa causalidad. O sea, la reparación emerge de qué? De la dilación procesal. Y aquí habría que ver un elemento importante. Y además a la luz de la jurisprudencia. No nos olvidemos que estamos en una acción de libertad, ¿no es cierto? Bajo el principio de informalismo. Hay que ver si en el informe la autoridad jurisdiccional ha establecido, van a disculpar, tenemos una pequeña compañera. Entonces, les decía que lo primero que tenemos que ver es que si la autoridad jurisdiccional informa sobre la dilación procesal y si se refiere a que ya ha emitido una resolución, porque si no ha emitido, si no se refiere y él sabe que ha emitido una resolución, es decir, aquí hay un tema de que no se manifiesta sobre este tema y en acción de libertad opera la presunción de veracidad en el marco de todo lo que diga la parte accionante y omita decir el juez, además, entendiendo que él mismo ha emitido la resolución que implica que ya ha cumplido para efectos de reparación, pero que no deja sin efecto las afectaciones a la celeridad procesal. Entonces, habría que ver ese tema del expediente, si se ha referido o no, porque ya ha emitido una resolución y a partir de eso sigo sustentando, querido doctor Carlos Alberto, que de ninguna manera existe indefensión para la autoridad judicial, porque él se ha referido en su informe a la celeridad y si se establece que o sea, ni siquiera razonando desde el tema de la innovativa, o sea, no veamos en términos como en términos de cambio de tipología, solo veamos desde la lógica de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Si se vulnera la celeridad procesal, ¿qué opera? La reparación integral de daños. Así lo establece la sentencia y vean que ni siquiera quizás hay que pensar en que es cambio de tipología. ¿Por qué? Porque la sentencia 19-2018-S2 establece la reparación de daños. Entonces, aunque haya una resolución, ya ha habido afectación a la celeridad procesal y esto viene no por cambio de tipología, sino por efecto de reparación de daños que opera en todas las acciones de libertad y porque además hay una conexitud, o sea, la reparación de daños emerge de la vulneración al derecho a la celeridad. Así que desde mi criterio, querido doctor Carlos Alberto, no se afecta el derecho de la autoridad demandada y más bien sí se afectaría la naturaleza de la acción de libertad si se suspende y se da curso porque es un tema conexo. Ahora, efectivamente, si cambian los hechos y la jurisprudencia en el texto es uniforme. Si cambian los hechos, y esto es aplicable al amparo y a la acción de libertad, si en audiencia cambian los hechos, ahí sí estamos, o sea, un hecho que además no sea conexo, por eso les digo, si se empieza a hablar de otros temas, como por ejemplo de una otra decisión, o sea, ahí sí en relación a esos otros temas no se puede abordar y solo a los establecidos en la acción. Entonces creo que no, querido doctor, creo que, y más aún cuando debemos aplicar el informalismo en la acción de libertad. Muchas gracias, profesora. Me ha quedado total, pero totalmente claro. Le agradezco mucho y vamos a seguir atentos a que pueda seguir desarrollando la magistral clase que está dando.
Gracias, mi querido doctor, y gracias por sus aportes que realmente nos enriquecen. Además, como yo ya le decía desde ayer, tener aportes de un gran juez como usted, estos diálogos nos enriquecen a todos. Muchas gracias, querido doctor. Y la doctorita Darly nos hace una pregunta. Doctorita, si quieren la podemos escuchar así para que nos explique. Yo creo que es mucho mejor el contacto directo, ¿no es cierto, doctorita? La escuchamos. Gracias, mi querida. Pero realmente es apasionante tus clases y no me la pierdo nada. Gracias, doctorita. Y todos los días aprendemos y increíble. Me quedé con la hormiguita, con referente a la acción de libertad preventiva. Si estamos hablando de un caso, de un supuesto caso de delito patrimonial, ¿no? Estaríamos hablando de un supuesto delito de estafa con víctimas múltiples. Ya. Después de 6 meses viene un rechazo de denuncia y el fiscal departamental ratifica ese rechazo de denuncia aludiendo que es materia civil. Bueno, me corresponde entonces recurso de amparo constitucional, viendo las omisiones, bla, bla, bla. Pero esas personas que hicieron denuncias, o sea, las supuestas víctimas, empiezan a tener percepciones de una empresa Z que vendía vehículos con opción de compra y la verdad eran créditos, eran contratos criminales, pero con esa ratificación de la denuncia del fiscal departamental empiezan las persecuciones y los amedrentamientos, se venía o se le quitaba los vehículos y todo más, hasta una acción de libertad que interpuso se dio procedente. Y eso que usted dijo, que fue la primera vez escuchándola, la reparación total de daños. Y abrió el término de 10 días el EPLAC. Bueno, ahora la pregunta es, contra esa resolución fiscal está el recurso de amparo constitucional interpuesto. Puedo, paralelo, implementar una acción de libertad, pero ya contra los dueños de la empresa por estas persecuciones, amedrentamientos y despojo del bien, de la posesión que tienen las víctimas, para poder precautelar también la situación jurídica de esto. Y me quedé porque de verdad es apasionante, da ganas de hacer todo, ¿no? Y eso quería saber, mi querida doctora. Gracias, mi doctorita querida. Sí y no, o sea, ya el despojo no lo puede tocar, porque ese es un tema que hay que ir, o sea, tiene que ir por la vía del amparo, impugnar la resolución. Pero lo que ha dicho la jurisprudencia en la acción de libertad preventiva de naturaleza restringida y ha utilizado, vean, o sea, lo que usted tiene que probar son estos conceptos: hostigamiento, persecución, búsqueda, que implique, pueda afectar la libertad de circulación, ¿no es cierto? Pero que no esté vinculado a un tema penal, pero sí que genere molestias, o sea, porque si alguien tiene que cobrar una deuda, tiene que ir, por eso les ponía el ejemplo de los prestatarios, ¿no es cierto? Que tenían que hacer las entidades financieras, ir a los procesos coactivos, ejecutivos, etcétera. Pero sí, o sea, vean cómo es prescindir de la vía de cobro y el tener a alguien, claro, las narraciones en este caso que les cuento se dio en la ciudad de La Paz, fue muy, muy famoso, ¿no? Porque eso también hizo que se superen prácticas en temas de cobros de deuda que ciertamente afectaba. Entonces contaba la persona accionante que abría la puerta de su casa y ahí estaba el cobrador. Salía, no le hacía nada, o sea, ni una sola palabra, pero estaba, o sea, salía por la calle y el prestatario lo acompañaba, iba a dar una vuelta por el parque,
veía su ventana y el prestatario estaba sentado en la plazuela, o sea, ese es el relato, ¿no? Entonces, este es un acto de hostigamiento, porque cualquier tema de cobro, etcétera, tiene que ir por la vía judicial. Entonces, en ese caso, sí, justamente para eso es este tipo de acción, pero no para, o sea, ya para discutir otros temas del tema patrimonial, todo, eso no, porque ahí además ya tiene un tema penal, hay que ir al amparo. O sea, aquí lo que se discute es el hostigamiento, la persecución, no vinculada a ninguna causa penal. Entonces ahí, y por eso no hay subsidiariedad excepcional, nada, se activa de manera directa, ¿sí? Por eso vean cuán importante es ver la acción de libertad. La tipología es un mecanismo de pedagogía constitucional, ¿sí? Bien. Ahora vamos a entrar a otra tipología que es muy importante y que con ustedes la quiero reflexionar, que es justamente la acción de libertad correctiva. ¿Qué protege la acción de libertad correctiva? Primero, inicialmente tiene un primer fundamento. La acción de libertad correctiva tutela un derecho, vean cómo aquí viene la interpretación constitucional, que no está en el 125 de la Constitución. Este derecho que en materia penal es tan importante, que es el derecho a la dignidad humana. Y entonces la primera faceta de la acción de libertad correctiva está vinculado al derecho a la dignidad humana de quienes, desde el enfoque diferencial de las y los privados de libertad. Entonces, aquí la acción de libertad correctiva no es que esté discutiendo, por ejemplo, si la decisión de detención preventiva es o no coherente con el bloque, o si la sentencia condenatoria es o no coherente. La correctiva tiene una finalidad, y es que esto es lo que tenemos que entender. La correctiva tiene la finalidad de evitar, a la luz de la dignidad humana, evitar que se agrave la situación de las y los privados de libertad a la luz del principio de la dignidad humana. Por ejemplo, ya sabemos en materias de centros penitenciarios, ¿no? Un caso que tuvimos en Cantumarca, terrible, por ejemplo, vean cómo, miren aquí, es un típico caso de activar una correctiva. Claro, que lamentablemente a veces los jueces no manejan toda esta tipología y la deniegan y realmente mutilan todo el sentido constitucional de esta acción. Era un caso de una mujer, miren cómo ya estoy utilizando el enfoque interseccional, era una mujer que además estaba con detención preventiva por este tema terrible del tráfico de sustancias controladas, que en la mayoría de los casos incluso las mujeres son víctimas de trata y tráfico, de redes, etcétera, ¿no? Entonces era el caso de una mujer paraguaya que miren, migrante, no tenía familia en Bolivia, estaba en Cantumarca, en Potosí, tenía un niño de 2 años que cumplía la detención preventiva junto con su madre. Entonces estaba con la detención preventiva y pues viene, ustedes saben las sanciones de régimen disciplinario, por un incumplimiento, la sancionan a una semana en una carceleta que no podía tener contacto con nadie, solamente le pasaban la comida, o sea, es el régimen infrahumano, ¿no? Además en temperaturas como las de Potosí. Entonces, cuando nosotras vamos con la clínica, hacemos la visita a la cárcel, porque trabajamos mucho con mujeres, vemos a un niño de 2 años que iba circulando de todas las celdas de las mujeres privadas de libertad y preguntamos, ¿y dónde está la mamá? Claro, entonces la mamá castigada 1 semana, el niño, bueno, sujeto a la solidaridad de las privadas de libertad. Entonces ahí obviamente afectada la dignidad humana, la privada de libertad en condiciones que agravan su situación y que además afectan derechos de niñas, niños, adolescentes.
Ese es un típico caso de qué tipo de acción de libertad, correctiva. En esta acción de libertad tienen que cumplir la subsidiariedad excepcional. La esencia es que no. ¿Por qué? Porque está la dignidad humana, o sea, hasta que vayan a quejarse al régimen, todo. Y la finalidad justamente con todos estos temas de tratos crueles, inhumanos, torturas en los centros penitenciarios, tienen esta acción, que es la acción de libertad correctiva. Aquí no discuten la privación de libertad, no, sino lo que discuten es precisamente que se agrave, eviten que se agrave la situación de libertad. Por eso es que en la correctiva, siguiendo la 44-2010-R, que establece en este tema el estándar más alto, no necesitan cumplir la subsidiariedad excepcional y lo que van a discutir, lo que van a tutelar es la dignidad humana. Vean cómo a partir de la labor de interpretación se integra el concepto del derecho a la dignidad humana, ¿sí? Pero además, en la acción de libertad correctiva tenemos una sentencia preciosísima que se las voy a contar cuando terminemos el break, después del break, porque es la 1, y les voy a contar cómo el derecho a la dignidad humana se incorpora en la acción de libertad y cómo la dignidad humana a través de la acción de libertad podemos tutelar incluso los derechos de personas fallecidas desde un concepto que utilizó el Tribunal Constitucional, que es la dignidad humana con enfoque intercultural. Y cómo, por ejemplo, desde introducir este concepto de la dignidad humana, podríamos llegar incluso a un tema de reparación integral de daños. Y vean, aquí vamos a ver cómo vamos a fusionar la acción de libertad correctiva con la innovativa, no solamente para el cese de la libertad, sino también en tema de la dignidad humana. Enseguida vamos a ver este tema y tenemos también una pregunta del doctor John Kevin que yo les propongo, es la 1, les propongo, nos estamos quedando en la correctiva, nos tomemos unos 20 minutitos de descanso y luego continuamos porque tenemos clases hasta las 3:30 y a partir de eso vamos a empezar a ver las preguntas. Me he quedado en el doctor John Kevin, le prometo, querido doctor John Kevin, que además le voy a ceder el micrófono porque este es un diálogo mucho más directo entre nosotros y pues a partir de eso también voy a terminar con esta innovativa porque ustedes me van a decir, o sea, ¿cómo puedo tutelar los derechos de una persona fallecida a través de la acción de libertad? Y vamos a ver cómo la dignidad humana desde la jurisprudencia, el tribunal, y les voy a empezar a contar también todos estos métodos desde el Estado plurinacional, cómo pues va a variar, va a incidir en la argumentación y cuán importante. Y tenemos muchos casos, por ejemplo, de muertes de personas por falta de asistencia médica. Vamos a ver cómo podríamos abordar estos temas, no desde la vía de la negligencia, no, sino desde el tema de la reparación integral de daños, que es un tema que lo estamos viendo y que ya tenemos precedentes que podríamos seguir construyendo. Entonces, ¿les parece bien que nos tomemos 20 minutitos de descanso? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, doctora, perfecto. Excelente, querido doctor. Vayan a comer una merienda rápida, rica, y cuando volvamos seguimos en este espacio. Muchas gracias. Yo sé que están en sábado cansados, pero sus participaciones, sus aportes son invaluables. Así que nos quedamos en espera, en pausa, y en 20 minutos nos vemos por el mismo canal, ¿no? Gracias, 20 minutitos, que estén bien.